Mi nombre es Emilio Pineda y voy a dar una breve explicación del siguiente circuito. El siguiente circuito, pues, este se trata de un circuito que realiza una inversión de giro entre cambio de giro al motor, pues se le inyecta un voltaje DC para que éste se frene. Miramos que el circuito pues está protegido con diferentes elementos de protección como son fusibles, un guardamotor y un relé térmico. Una vez pues que se activa, se energiza el circuito, em, una vez presionado este botón, se observa que el motor empieza a girar con un sentido horario. Esto porque presionado el botón o el interruptor S2, pues se cierra este contacto que está normalmente abierto, ¿verdad? Y permite el paso a la alimentación de esta bobina. Esta bobina es la que alimenta, o más bien es la bobina del contactor K1. El contactor K1 es el que permite el paso de corriente aquí al motor para que éste realice su giro en sentido horario. En paralelo tenemos un temporizador. Una vez transcurrido el tiempo al que se configuró el temporizador, pues lo que este va a hacer es cerrar aquí este contacto normalmente abierto, y se va a energizar este conjunto de bobinas. Aquí tenemos la bobina de un relé R1 y un relé R2 y además de eso de un temporizador. Una vez activada la bobina del relé R1, pues es- este, este hace que el contacto que normalmente estaba cerrado, me refiero a este, se abra y este pues corta el paso de corriente a la bobina K1. Esto, pues lo que sucedió aquí es que antes de meterla, antes de inyectar el voltaje DC al motor, pues eh, desenergizamos el circuito completamente. Esto para que no vaya a ocurrir un conflicto o dicho de otro modo, un cortocircuito. El, el relé R2, pues una vez que es alimentada su bobina, lo que va a hacer es abrir este contacto que normalmente estaba cerrado. Es necesario aquí que este contacto se abra para que en ningún momento se vaya a energizar esta bobina R5, porque esta bobina del relé R5, pues lo que va a hacer es cerrar esta otra y pues lo que haría sería volver a empezar el ciclo desde el sentido horario, y pues el circuito está diseñado para que empiece girando en sentido horario, luego frene, luego cambie de giro, luego vuelva a frenar para volver a empezar el ciclo desde el principio. Y entonces por eso es necesario que aquí se abra este contacto. Una vez transcurrido el tiempo al que se configuró este temporizador, va a cerrar este contacto de Kim. Una vez se cierra este, pues, em, bueno, esta parte de este circuito se podría decir que puede identificar de qué sentido de giro viene el motor, ya sea este de sentido horario o antihorario. Esto para que no vuelva a repetir no se vuelva a repetir el mismo sentido del que viene, ¿verdad?
Bueno, una vez energizada esta etapa del circuito, miramos que aquí esta bobina, que es la bobina del contactor K3, pues es energizada. Esta bobina lo que hace es alimentar este transformador y a la salida del transformador miramos que tiene un rectificador y pues es así como se logra la inyección de C. Aquí miramos que el motor pues está en etapa de frenado, ¿verdad? Em, Aparte de eso, pues miramos aquí que una bobina y un temporizador T3 es alimentada junto con un relé R4. Em, el relé R4 pues lo que hizo fue abrir este contacto que normalmente estaba cerrado. Eso para impedir el flujo de corriente por aquí, ¿verdad? Y para evitar lo que expliqué anteriormente. Em, el temporizador pues al final de su tiempo de temporización, lo que va a hacer es cerrar esta parte, este contacto y, y lo que va a pasar a continuación, se supone que en este momento ya el motor está frenado. Entonces, una vez pasada a esta etapa, pues lo que se va a alimentar es esta bobina de un relé R5 junto con un temporizador T5. Eh, El relé R5 lo que hace es pues cortar la alimentación a la bobina, o sea que ya al circuito de fuerza ya no, o sea, más bien al motor ya no le está entrando alimentación de C para el frenado. En este tiempo se supone que el motor está parado. Eh, Aquí el temporizador T5 lo que va a hacer a continuación, pasado su tiempo de temporización, es cerrar este siguiente contacto que vemos aquí. Y inmediatamente eh, aquí se puede observar pues que se supone que el motor está detenido y en su alimentación no hay ningún tipo de energía, ya sea este DC o AC, no existe, ¿verdad? Entonces está completamente desconectado y parado. Una vez pues pasa el tiempo de temporizador de, de temporización del temporizador T5, eh, se alimenta la bobina em, K2. K2 es la bobina que activa el, este, el contactor K2, que es el que inyecta pues la energía para que el motor gire en sentido contrario a como venía haciéndolo. Aparte de eso, pues aquí vemos que también esta bobina de temporizador es energizada, ¿verdad? Y esta bobina es la que rige el tiempo en que el motor va a estar girando en este sentido. Una vez pase el tiempo a la que fue configurada, eh, miramos que pasa a la siguiente etapa. La siguiente etapa pues consiste en nuevamente desconectar eh, todo tipo de energía del motor, ¿va? Todo tipo de energía que llegue a las terminales del motor. En esta etapa pues se supone que el motor sigue girando, pero no tiene ningún tipo de energía de alimentación. Em, Vemos aquí pues que se alimentó aquí este relé 3 y una bobina de temporizador T7 y aparte un relé R7. El relé R7 pues lo que hizo fue abrir aquí para cortar la energía que estaba pasando por el contactor K2. Eh, Aparte aquí se mira que pues
Sí, el relé R7 también fue utilizado, se utilizó un contacto normalmente abierto para usarlo de memoria, ¿verdad? Eh, bueno, una vez que se cumple el tiempo de temporización de este temporizador T7, lo que va a suceder es que se va a activar pues nuevamente aquí el frenado del motor. Vemos nuevamente pues que se activó la bobina K3, pero ahora se observa que pues en vez de energizar esta parte del circuito, energizó otra, energizó R5, que es un contacto que normalmente estaba cerrado y que evita que pues este, esta parte, esta porción del circuito se active nuevamente para evitar que se llegue a un conflicto, que entre en conflicto el circuito de fuerza, ¿verdad? Y no haya un cortocircuito. Em, Aparte de eso, está energizando una bobina de un temporizador T4. Em, Esta bobina lo que está haciendo, pues, es al momento que llega a su tiempo de temporización, se acaba, se termina, pues va a cerrar este contacto acá y va a desconectar todo tipo de energía del motor. Y es lo que está ocurriendo ahora. Pues una vez una vez que se energiza esta porción del circuito, pues este temporizador eh, T8, ¿verdad? Lo que va a hacer es cerrar este contacto cuando pase un cierto tiempo. Em, y nuevamente este relé 8, pues lo que va a hacer es dejar sin energía completamente al motor. Eh, una vez pues termine el tiempo de temporización de este temporizador, ¿verdad? Entonces va a repetir el ciclo nuevamente. Ahora se puede observar corridamente cómo es el funcionamiento del circuito. Después de un freno, pues se desconecta completamente la energía para luego hacer una inversión de giro. Después de una inversión de giro se desconecta completamente la energía del motor para entrar a una inyección de C para frenar el motor. Y así secuencialmente, ¿verdad? La única forma de parar este sistema, pues, vendría siendo aquí que se cambie de estado un elemento de protección, ya sean los fusibles, el guardamotor o el relé térmico, o em, que se desconecte por medio de este botón. Bueno, al presionar este botón, pues se ve que pues el motor dejó de ser alimentado, ¿verdad? Y el circuito de fuerza.